Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hacer aquí un circuito con un op-amp, amplificador operacional, el 741, comparador y explicaremos lo que es la histéresis. La histéresis así de entrada digamos que es un rango en el cual cambia, en este caso el comparador, de conectado de on a off. Y para eso, antes de empezar, vamos a utilizarlo como comparador a secas. Entonces, aquí tenemos la señal de input en la entrada negativa, la entrada inversora, el op-amp alimentado con la corriente, en este caso es 9 voltios, pues sería aquí 9 voltios, y a tierra el otro. A la salida tenemos una resistencia 470 y un LED. Si esto está en on, aquí sale hay voltaje y corriente, el LED estará encendido. Si está en off, apagado, pues aquí no habrá corriente y el LED estará apagado. Bien, entonces lo primero que hacemos es quitar lo que sería la histéresis, que sería propiamente esto de aquí. ¿Qué le pasa si yo le quito esto de aquí? Esto, ¿no? Bien, entonces lo que nos queda, esto es un comparador a secas. Entonces vamos a ver aquí 9 voltios, dos resistencias iguales. Esto es un divisor de tensión, voltaje que en medio, 4,5 voltios, la mitad. Voltaje en la positiva, 4,5 voltios, en la entrada inversora. Sabemos que en un op-amp como comparador, si el voltaje más, este aquí, es mayor que el voltaje menos, pues gana el positivo y está en on. Y viceversa. Si gana el negativo, está en off, apagado, aquí no hay corriente a la salida. Input, ¿qué hacemos en el input? Pues vamos variando voltajes. Vamos a poner 3 voltios. 3 voltios es menor que 4,5, gana el 4,5 positivo y entonces estará ya en on. Con 3 voltios estará en on. 4 voltios es menor que 4,5, gana el positivo, estará en on. 5 voltios, ahora ya 5 voltios gana el negativo, estará en off. Si gana el negativo, si V menos es mayor que V más, estará en off y se apaga. O sea que voy variando voltaje y cuando llego a 5 voltios, o 4,6 ya, o 4,5 mismo, cambia y esto que estaba encendido, si subo el voltaje y paso de 4,5, se me apagará el LED. Esto como comparador. Entonces, ¿qué pasa entonces con la histéresis? La histéresis, lo que hemos visto que ha cambiado, lo único tenemos aquí una resistencia puesta aquí en medio. Vamos a ponerla quizás así de otro color para que se vea. Aquí la resistencia y era de 2,2K. 2,2K. Esta es la resistencia que provocará la histéresis y va unida al positive feedback. Aquí tenemos positive feedback. Normalmente se suele utilizar el op-amp con negative feedback, con realimentación negativa. En cambio, este es positive feedback, realimentación positiva, realimentación porque la salida va a la entrada, en este caso a la entrada no inversora del amplificador operacional. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando ponemos el... Bien, entonces lo que nos sucede aquí es lo siguiente. Y entonces vamos a ponerlo en... Veremos lo que pasa es esto. Hay un voltaje threshold, que es el voltaje umbral, y un voltaje low o bajo. Aquí este es el voltaje de la entrada, voltaje in, el que estamos conectando aquí en la entrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos aquí que cuando el voltaje in es menor que el voltaje threshold de umbral, esto está en on, encendido. Cuando paso el voltaje, como aquí no hemos pasado antes, cuando me he pasado aquí del 4,5, cuando el voltaje era 3 nada, cuando era 4 nada, y en cambio cuando he subido a 4,5 o a 5 voltios, entonces se ha desconectado. Aquí un poco podríamos hacer un poco lo mismo. Cuando he pasado del voltaje threshold, aquí en este caso anterior sería 4,5, pum, se desconecta. Y esto está en off. Que el voltaje in sigo subiendo y no pasa nada, voy bajando y no pasa nada. Ahora al llegar aquí, si fuera un comparador, justo en cuanto pasara aquí el voltaje threshold se conecta y cuando bajara se desconectaría, se volvería a cambiar. En cambio aquí no, vemos que sigue bajando y hasta que no llega al voltaje low no cambia y en este caso pum, se vuelve a disparar en on. O sea que aquí hay esto, es lo que llamamos el rango de histéresis, que hace que el comparador cambia de estado de on a off en un determinado rango, VH, VL.
puede ser mayor o menor. Entonces vamos a ver los voltajes que tenemos aquí en la salida del comparador. Entonces aquí vamos a hacer 3 casos porque este será con 2,2K, la resistencia de feedback. Luego haremos otro caso con 1K, 10K y 1K. O haremos mejor, vamos a ponerlos en orden y pondremos aquí el 1K de feedback, aquí el 2,2K y aquí el de 10K. Entonces vamos a ver los voltajes que hay en cada sitio y los pondremos aquí, por ejemplo, con color naranja. Pues cuando es un 2,2K, que es el primero que estaba previsto, aquí tengo que el voltaje, cuando esto está aquí en off, apagado, y esto es on, encendido. Cuando está en off, apagado, el voltaje aquí es 6,2 voltios. Vamos a redondear. Esto está a 6 voltios y este está a 2,5. Y a la salida tenemos 2 voltios. Y cuando está en on, encendido, aquí tengo 2,5. Este aquí, en cambio, está a 6. Se han invertido, si vemos, y la salida efectivamente sigue estando... aquí estará a 6,5 voltios. Esto con 2,2. Con un K, que es menos resistencia, esto está, cuando está en off, a 6,5 y este está a 2,5. Y la salida está a 2 voltios. Y cuando está en on, tenemos, esto está a 2,5, vemos que vuelve a haber inversión, este está a 6,5, efectivamente, más o menos 2,5, 2,3, 6,5, y este está a 6,5. Y con 10K de resistencia feedback, los valores que nos sale, no, hemos puesto con 10K, aquí teníamos 5 voltios, aquí 3,8 y aquí 2 voltios y aquí nos sale 3,8, aquí 4,5, 5, bueno, más o menos, no es exacto la diferencia, pero más o menos, y aquí 6,5, también 6,7. Entonces vemos que aunque al cambiar la resistencia, el voltaje de salida es el mismo, 2 aquí y 6,5 cuando está en off o cuando está en on. Primero, vamos a ver por qué el voltaje es de 2 voltios cuando está en off. Aquí, para que esto funcione, aquí hay una caída de voltaje en el LED de 2 voltios, dependiendo del tipo de LED, entre 1,5 y 2 voltios. Significa que aquí, cuando esto está, si esto está a 0 voltios y aquí hay una caída de voltaje de 2, aquí esto estará a 2 voltios. O si no supera el voltaje aquí a 2 voltios, esto no estará en marcha porque no tendrá voltaje suficiente para poner esto en marcha. En cambio, cuando estaba en 6,5, pues entonces lógicamente tiene voltaje suficiente para encender el LED. Ya tenemos aquí. Entonces lo que vemos es que en las salidas es el mismo 2 o 6,5 cuando está en off y cuando está en on. Lo que hemos visto luego es que se invierten los casos. Aquí teníamos cuando está en off, aquí tengo un voltaje de 2,5 positivo y 6,5 gana el negativo y está apagado. Aquí gana el negativo y está apagado y aquí gana el negativo y está apagado. Y aquí viceversa. Gana el positivo, está encendido, gana el positivo, está encendido, gana el positivo, está encendido. O sea, se cumple, ¿no?, que si V más es mayor que la entrada en la inversora, pues está en on. Bien, y luego lo que vemos que 1K, 2,2K, ¿cuál es el rango en este caso? Aquí de 6,5, 2,5, vamos a dibujar en verde, el rango son 4 voltios, 4 y 2, 6,5. Hay un rango de 4 voltios. Aquí de 6 a 2,5, el rango es de 3,5. 3,5 voltios, 3,25 y 1,6. Y de 5 a 3,8 la diferencia es de 3,8, 1,2 voltios. Podemos ya deducir una cosa, que si aumento la resistencia del feedback, del positive feedback, aquí hemos aumentado la resistencia, el rango disminuye, paso de 4 a 3,5 a 1,2. El rango de histéresis disminuye.
En el caso anterior, en la página anterior, aquí tendríamos que este rango, histéresis, que aquí sería el primer caso, si cogemos un caso concreto, era en la página anterior. Cogemos el de 6,5 y 2,5. Aquí sería de entre 6,5 y 2,5 y el rango es 4. En cambio, a medida que aumento la resistencia, este rango va disminuyendo. V threshold o VL, uno de los dos, sube o baja. Vamos a ver si sube o baja uno de los dos. El 2,5, 2,5 y aquí es 3,8, aquí ha variado. Aquí se ha mantenido uno y ha bajado el otro. Pero bueno, pueden variar uno, el otro o los dos. Entonces ahora vamos a explicar entonces por qué funciona el tema de la histéresis. Y para eso lo que vamos a ver es este caso. Tenemos aquí los 2 voltios y 4,5 voltios. Repetimos este circuito y vamos a estudiar qué voltaje hay en el threshold. Bien, aquí, ¿cuál es el voltaje threshold? El voltaje threshold es el voltaje umbral, es el que viene en el... Este es el voltaje in y el voltaje threshold es el que hay aquí de umbral, es el que hace cambiar que esto pase a on o a off. Pues vamos a suponer en principio que esto está, hemos dicho, a 2 voltios. Si está en off, apagado, aquí tengo 2 voltios. Vamos a poner aquí 2 voltios. Aquí, ¿cuántos teníamos? 4,5 voltios. 4,5 voltios. Esto está unido aquí al voltaje threshold, pero ojo que aquí estos 2 voltios también intervienen en este. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esto aplicaremos el teorema de la superposición. Teorema de la superposición. Para calcular el voltaje threshold, que era la suma del voltaje que genera o provoca este divisor de tensión y el voltaje de 2 voltios que tenemos aquí, que también influirá. Bien, dibujamos esto de otra manera para verlo más claro y tendremos aquí 9 voltios, aquí tengo 9 voltios, la resistencia de 10K, luego llega a un punto donde esto se me va a tierra 10K y en este punto vemos aquí en el comparador sabemos que no hay intensidad de corriente, aquí no hay corriente y que por lo tanto la corriente solo puede ir hacia allí o hacia aquí. Y aquí hay 2 voltios, puede haber corriente en este sentido. Entonces 4,5 y 2 puede haber una corriente aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos en este punto, aquí no hay corriente, no afecta nada, pero aquí tenemos una resistencia de 2,2K a una fuente de voltaje de 2 voltios. Y esto es 2,2K. ¿Cuál? El voltaje threshold es en este punto de aquí, que es este punto de aquí. ¿Cómo se calcula el voltaje en este punto de aquí? Bueno, hacemos por teorema de superposición, que es el circuito este, lo repetiremos. Lo ponemos aquí a la derecha y a ver si cabe aquí. Teorema de superposición nos dice que el voltaje aquí será la suma de los 2 voltajes separados, quitando la fuente de voltaje y poniéndolo en tierra. Esto sería tierra. Y ahora 9 voltios calculo voltaje aquí y aquí ahora borro la de 9 voltios y este lo pongo a tierra. ¿Cuál es el voltaje en este punto? Pues veremos aquí lo que tenemos es 9 voltios, una resistencia de 10K, un punto intermedio y 2K. Vamos a ponerlo en vertical que se ve más gráficamente. Tengo 9 voltios, la resistencia esta de 10K, el punto intermedio que es el que quiero hallar y por un lado 10K y por otro lado 2,2K. Y los dos van a tierra, vamos a ponerlo junto aquí. Esto sería este de aquí y este de aquí tengo 2 voltios, la resistencia de 2,2K, el punto medio donde está el voltaje threshold, a la izquierda me voy por la 10K a tierra y por la derecha me voy por la 10K también, por la otra a tierra. Estas dos están en paralelo, podemos calcular cuál es la resistencia equivalente de 10
y 2,2, que sería, multiplicamos 10 por 2,2 igual a 22 entre la suma de las dos, 12,2. Esto da 1,8. O sea, esto equivale a 1,8K. Entonces podemos dibujar aquí 9 voltios, 10K y 1,8K. Yo lo que quiero saber es el voltaje aquí. Este sería el voltaje threshold 1, debido a esta fuente de voltaje, y aquí será el voltaje threshold 2. Y el voltaje threshold será, la umbral será la suma de los dos. Voltaje aquí, pues la intensidad que pasa por la resistencia esta de aquí abajo. La intensidad que pasa será voltaje que hay, 9 voltios, entre la resistencia total puesta en serie, entre 11,8. 9 entre 11,8. 9 entre 11,8. Y esto da 0,76. Como estos son K, son miliamperios. Ahora tengo la intensidad. ¿Cuál es el voltaje aquí? Si esto es 0 voltios, la caída de voltaje aquí será I por R. Entonces la caída de voltaje aquí, la intensidad es 0,76 y la caída de voltaje es I por R. 0,76 por 1,8. 0,76 por 1,8 y esto me da 1,37 voltios. Aquí caen 1,37 voltios. Que ya es de entrada el voltaje que quiero hallar, que era V threshold 1. ¿Cuál será el voltaje threshold 2? Bueno, vamos a hacerlo aquí, 10K y 10K. Esto equivale a una sola resistencia de 5K, lo voy a borrar. Esto equivale a una resistencia de 5K, al ser las dos iguales. Esta era de 2,2K. Y la intensidad que ahora pasa aquí, la intensidad será voltaje 2 voltios entre la resistencia total 5 y 2, 7,2. 2 entre 7,2. 2 entre 7,2 y esto da 0,27. 0,28 miliamperios. 0,76 y 0,28. Ahora podemos sumar los dos y el voltaje threshold, en este caso de aquí, el voltaje threshold será 0,76 debido a la fuente de voltaje 9 más 0,28 debido a la fuente de voltaje 2. 0,76 más 0,28. 0,76 más 0,28. Y esto da 1,04. Que sería el voltaje en este punto. Perdón, le he dado al pause porque me había equivocado. Aquí antes había puesto, lo he corregido ya, aquí había puesto 9 voltios y es 4,5 el voltaje que hay. Este voltaje estaba equivocado, esto estaba equivocado. Entonces, ahora ya he corregido los datos. Con 4,5 voltios me da una intensidad de 0,38, que supone una caída de voltaje de 0,7. Por lo que tenemos aquí, entonces el voltaje threshold será la caída de voltaje aquí, que es 0,7. Y aquí la intensidad era 0,28 miliamperios, faltaba calcular el voltaje, 0,28 por 5K, el voltaje que habrá en este punto es 1,4 voltios. 0,7 y 1,4 nos da 2,1 voltio. Bien, este es el caso, hemos dicho, del 2,2K. Si volvemos al punto de aquí, si nos fijamos, teníamos aquí el voltaje threshold con 2,2K, nos sale 2,5 voltios. Bueno, pues hay un pequeño margen de error, o aquí sería, es más o menos lo que aquí cuando he hecho las pruebas o las comprobaciones, esto es experimental y hay errores en los esto, pero bueno, sería es el voltaje que me da cuando hay 2 voltios. Ahora tengo que hacerlo con 6,5 y ver si me da que el voltaje aquí threshold, en este caso será aquí, será el de 6 voltios. Entonces hacemos lo mismo que escoger la de abajo ahora. Pasamos de página, insertamos nueva página y hacemos lo mismo aquí ahora seguimos teniendo aquí los 4,5 voltios, pero aquí tenemos en la salida hemos hecho 6 voltios. Vamos a calcular el voltaje threshold, que es el de aquí, umbral. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues igual que antes, esto es un teorema de la superposición y dibujamos ya, aquí tengo 6 voltios, bajo por aquí tengo una resistencia de 2,2K
llega al punto donde está el voltaje threshold y tengo, como es superposición, considero esta fuente de voltaje, está la nulo, la paso a tierra. Entonces me quedarán 10K y 10K que van a tierra. Aquí tengo 10K y aquí 10K que van a tierra. 10K y 10K hemos dicho antes ya que eran 5K, por lo tanto me queda 6 voltios, 2,2 y 5K. ¿Cuál será la intensidad? Pues la intensidad será el voltaje total, 6, entre la resistencia total, que es 5,2, 7,2. 6 entre 7,2, 6 entre 7,2 igual a 0,83 miliamperios. ¿Cuál es el voltaje threshold que queremos calcular? Que es este de aquí. Pues la intensidad por R, esta de aquí, la que hay de voltaje aquí. 0,83 por 5. 0,83 miliamperios por 5K me dará en voltios directamente 4,16 voltios. Vamos a poner aquí 4,2 voltios. Ya tengo el voltaje threshold 1 debido a las 6 voltios. Ahora vamos a calcular el voltaje threshold 2 debido a la fuente 9 voltios. Dibujamos aquí, tengo 9 voltios, la resistencia de 10K, llego al punto medio que es donde está el voltaje threshold y a la izquierda 10K que van a tierra. Esto es 10K y esto es 10K. Y a la derecha tengo el 2,2K que van a... Esto, el 6, el otro fuente de voltaje es la que conecto a la Tierra. 2,2K. Bueno, antes ya lo hemos hecho antes, el 10 y el 2,2. El 10 y el 2,2 equivalían... A ver, un momento, no. Esto es, no. El 10 y el 2,2... Estos dos equivalían a 5 a 1,8K. Tenemos aquí el 10 a 1,8K. Esto equivale a 1,8K. Por lo tanto, y aquí me he vuelto a equivocar con el 9 voltios, porque estamos mirando de aquí a aquí, ¿eh? De 4,5 voltios, este es el punto. Ah, no, ya lo estaba haciendo bien. Era 9 voltios el voltaje que viene de aquí. Ahora, al ver que ponía aquí los 9 voltios, veo que efectivamente 9 voltios es el voltaje que hay que poner aquí. Por lo tanto, antes ya lo estaba haciendo bien y aquí el voltaje que había era 9 voltios. O sea que el cambio que he hecho antes era incorrecto. Era 9 voltios, ya estaba bien, lo había hecho bien. Esto entonces he rectificado aquí los números 0,76 la intensidad con 9 voltios y da una vida de 1,26. Aquí este no cambiaba nada porque ya estaba bien. Y ahora sí que me da el 2,6 voltios. Ahora, al haber corregido los 9 voltios, que viene a ser más parecido al 2,5 este de aquí que me daba la teoría. Pues ahora vamos a ver si con el 6,5, no, a la salida, vemos que en el 2,2 aquí tengo de salida es 6,5 voltios. Por lo tanto, ahí sí que tendré que corregirlo y aquí este de aquí, en lugar de 6, vamos a poner 6,5. 6,5 entre 7,2. 6,5 es la salida entre 7,2 K igual a 0,9. Aquí borramos esto y será más preciso si ponemos aquí un 0,9 y esto era un 6,5 más o menos de media el voltaje de salida. 6 voltios es 6,5, 6,5 y entonces la intensidad es 0,9, 0,9 por 5 será 4,5 y aquí corregimos esto y aquí tengo que el voltaje caída aquí es 4,5 voltios. Ahora con 9 voltios, que sí que está bien porque 9 voltios es la de aquí, el 10K, 10 y 2,2 hemos dicho que era 1,8K, esto valdrá 9 voltios, 10K y 1,8K. 10 y 1,8, 11,8, voltaje threshold que es en este punto de aquí, será I, voltaje threshold es I, bueno, primero calculamos I, la intensidad es voltaje total 9, ahora que esto está bien, entre 11,8, 9 entre 11,8 nos da lo mismo que antes, 0,76, esto es 0,76, 0,76 por 1,8 que es la por 1,8, 0,76 por 1,8, 76 por 1,8 igual a 1,368, 1,4. Vamos a poner
caída de voltaje aquí 1,4 voltios. ¿Cuál será entonces la caída de voltaje total? El voltaje threshold, la suma de los dos por teorema de superposición. Por tanto, el voltaje threshold será 4,5 más 1,4. 4,5 y 1,4, 1,5, más o menos 6 voltios. 6 voltios. Vamos a ver, entonces en la teoría nos salía que efectivamente el voltaje threshold en la entrada es 6 voltios. Entonces lo que ha sucedido es que cuando yo, aquí salen 2 voltios, el voltaje aquí me queda 2,5, que es el voltaje umbral, y entonces hasta que este voltaje no baje de 2,5 no cambiará, tiene que ser menor para que cambie, y luego cuando está en on 6,5, aquí le conecto en el voltaje umbral, le pongo 6 voltios. De esta manera, aquí hasta que no bajo de 2,5, tenemos aquí el voltaje, entonces hasta aquí, hasta que no bajo de 2,5, aquí está el 2,5, no cambia, y aquí hasta que no, y cuando cambia, como salen 6 voltios y medio, me pone aquí 6 voltios y ahora el umbral está en 6 voltios. De tal manera que ahora, si está en 6 voltios, hasta que esto no pase de 6 voltios no cambiará. Y este es el rango de histéresis, que es lo que hemos pretendido explicar en este problema con este ejercicio.